Crecí en un pequeño pueblo donde las historias de pactos con el diablo eran cosas de cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, había algo distinto en mi familia, algo que nunca encajó del todo en las típicas leyendas. Todo empezó con mi abuela Clara, una mujer a la que todos en el pueblo respetaban y temían. Desde que tengo memoria, mi abuela siempre tuvo una presencia inquietante. Su mirada, profunda y penetrante, parecía atravesar el alma de cualquiera. Tenía un poder inexplicable sobre los animales, las plantas e incluso las personas. Era la persona a la que todos acudían cuando necesitaban algo, un remedio, un consejo o incluso un milagro. Pero nadie hacía preguntas. A los 15 años, descubrí el secreto de mi abuela por accidente. Estábamos limpiando el ático de su casa, un lugar que siempre había estado prohibido para mí. Ese día, ella estaba en el mercado, y mi curiosidad me ganó. Entre los baúles polvorientos y los muebles viejos, encontré una caja pequeña, envuelta en una tela negra. Dentro había un diario, lleno de páginas amarillentas y una letra que reconocí como la suya. Al principio, pensé que eran recetas o notas de su vida cotidiana, pero cuanto más leía, más oscura se volvía la historia. Según sus propias palabras, todo comenzó en 1943. La guerra había dejado al pueblo en la miseria, y la abuela Clara, que en ese entonces era una joven de apenas 22 años, estaba desesperada. Su madre estaba gravemente enferma, sus hermanos pequeños pasaban hambre y los campos que heredaron de su padre no daban frutos. Clara escribió que pasó noches enteras rezando, implorando ayuda a cualquier fuerza que pudiera escucharla. Pero un día, se cansó de esperar. Una noche sin luna, decidió visitar un claro en el bosque que los ancianos del pueblo llamaban el umbral. Decían que era un lugar donde se podía invocar al diablo si uno estaba dispuesto a pagar el precio. Mi abuela no creyó en esas historias hasta que no tuvo otra opción. Con una mezcla de miedo y desesperación, llevó una vela negra, un cuchillo y una fotografía de su familia, tal como decían las leyendas. Allí, en el corazón del claro, trazó un círculo con sal y esperó. Ella escribió que la primera señal fue el silencio. Ni el viento, ni los grillos, ni los búhos se atrevieron a romper la calma sobrenatural. Luego, un frío helado envolvió el claro, y la vela negra se encendió sola. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, era solo una sombra, pero pronto tomó la forma de un hombre alto, con ojos brillantes y una sonrisa que era todo menos humana. ¿Qué deseas, Clara?, le dijo con una voz grave, casi seductora. Ella no dudó. Pidió que su familia tuviera comida, salud y prosperidad. A cambio, el hombre le pidió algo que no mencionó en su diario. Solo escribió: acepté el precio, sin comprender lo que realmente significaba. A partir de esa noche, la vida de mi abuela cambió. Los campos comenzaron a dar cosechas abundantes, los animales que estaban a punto de morir se recuperaron milagrosamente, y su madre despertó una mañana completamente sana. Los aldeanos decían que era un milagro, pero Clara sabía la verdad. Lo que no esperaba era que ese precio empezaría a perseguirla. El diario estaba lleno de detalles espeluznantes. Hablaba de sombras que la seguían por las noches, de susurros que la llamaban por su nombre, y de espejos en los que su reflejo sonreía cuando ella no lo hacía. También mencionaba una figura que aparecía en los sueños de los miembros de su familia, siempre vigilando, siempre esperando. Una de las páginas más perturbadoras hablaba de un incidente ocurrido años después. Su hermano menor, Mateo, había salido a cazar con otros hombres del pueblo y no regresó. Al día siguiente, encontraron su cuerpo en el bosque, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror en su rostro. Nadie podía explicar lo que le había pasado, pero mi abuela escribió algo que nunca olvidaré: el precio ha comenzado a cobrarse. Desde que leí ese diario, nunca volví a ver a mi abuela de la misma manera. Pero lo que realmente me aterró fue lo que encontré al final de la caja. Envuelto en otra tela negra, había un pequeño frasco de vidrio con un líquido oscuro y espeso que olía a azufre.
junto al frasco, una nota escrita con una caligrafía temblorosa: para romper el pacto, alguien más debe tomarlo. Esa noche, decidí confrontarla. Le pregunté directamente sobre el diario y el pacto. Al principio, negó todo, pero cuando mencioné el frasco, su rostro cambió. Sus ojos, normalmente llenos de confianza, se llenaron de miedo. Ese frasco no debe ser tocado, ni por ti, ni por nadie, me dijo con una voz temblorosa. Pero, abuela, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué nunca nos lo contaste? Ella solo me miró fijamente, como si estuviera decidiendo si contarme la verdad o dejar que viviera en la ignorancia. Finalmente, murmuró algo que apenas pude escuchar: el precio sigue sin pagarse por completo. Y tú podrías ser el siguiente. Las palabras de mi abuela resonaron en mi cabeza toda la noche: el precio sigue sin pagarse por completo. Y tú podrías ser el siguiente. Me quedé despierto, mirando el techo, tratando de entender qué significaban esas palabras. ¿Cómo podía ser posible que algo que ella había hecho décadas atrás pudiera afectarme ahora? A la mañana siguiente, me levanté decidido a encontrar respuestas. El diario era lo único que tenía para intentar entender el alcance de lo que mi abuela había hecho. Regresé al ático en busca de más pistas, pero esta vez algo era diferente. El lugar, que antes solo parecía un espacio viejo y polvoriento, ahora se sentía opresivo, como si una presencia invisible me vigilara. Revisé cada rincón del lugar, abriendo baúles y moviendo cajas que no recordaba haber visto antes. Fue entonces cuando encontré una segunda caja, más pequeña y cubierta con una capa de cera negra que parecía derretida. La abrí con cuidado, y dentro encontré más objetos que no tenían sentido: un pedazo de pergamino con símbolos extraños, una pluma que parecía estar hecha de hueso y otra nota de mi abuela. Si estás leyendo esto, es porque el pacto todavía pesa sobre nuestra sangre. No confíes en las sombras. No hables con los espejos. Y nunca digas su nombre en voz alta. Aquella advertencia me erizó la piel. Por un momento, pensé que todo aquello podría ser una broma o el resultado de la imaginación de una mujer anciana, pero algo en el ambiente me decía que no lo era. Esa misma noche, todo cambió. La casa de mi abuela siempre había sido un lugar seguro para mí. Incluso con su atmósfera un tanto lúgubre, era el único lugar donde me sentía protegido. Pero esa noche, algo era distinto. Mientras cenábamos, noté que mi abuela apenas hablaba. Su mirada estaba fija en la ventana, como si esperara ver algo en la oscuridad. «Abuela, ¿estás bien?», le pregunté finalmente. Ella no respondió de inmediato. Sus manos temblaban mientras sostenía su taza de té. Finalmente, murmuró: «No salgas esta noche, pase lo que pase. Prométemelo». «¿Pero, por qué? ¿Qué está pasando?». «No preguntes. Solo prométemelo». Asentí, aunque no entendía nada. Después de cenar, subí a mi habitación, pero no pude dormir. Había algo en su tono de voz que me hacía sentir inquieto, como si supiera que algo terrible estaba por suceder. Pasada la medianoche, escuché un ruido proveniente del exterior. Era un crujido suave, como si alguien caminara lentamente por el patio trasero. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, el ruido continuaba, más cerca cada vez. Decidí bajar para investigar, aunque una parte de mí quería encerrarme en mi habitación y no moverme hasta el amanecer. Al llegar a la sala, me di cuenta de que mi abuela estaba despierta. Estaba de pie frente a la puerta principal, con una vela en la mano y murmurando algo en voz baja. «Abuela, ¿qué estás haciendo?». Ella se giró lentamente hacia mí, y el terror en su rostro fue suficiente para congelarme en mi lugar. «Te dije que no salieras de tu cuarto», dijo, con una voz que no parecía suya. «Escuché algo afuera», respondí. «No es algo. Es alguien. Y ha venido por ti». Antes de que pudiera procesar sus palabras, la puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado.
La vela que mi abuela sostenía se apagó, y en la penumbra pude ver una sombra alta y retorcida cruzando el umbral. Su forma era vaga, como si no tuviera un cuerpo definido, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso que parecía perforar la oscuridad. Clara, dijo una voz profunda, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Ha llegado el momento. Mi abuela se interpuso entre la sombra y yo, levantando las manos como si intentara protegerme. Todavía no, dijo con firmeza. No puedes llevártelo. La sombra se inclinó hacia ella, y por un momento pensé que iba a atacarla. Pero en lugar de eso, empezó a reír. Era una risa horrible, inhumana, que hacía vibrar las paredes de la casa. Tú hiciste el trato, Clara. Y él es parte del precio. Intenté retroceder, pero la sombra se giró hacia mí, extendiendo un brazo que parecía alargarse más allá de lo natural. Sentí un frío insoportable en el pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarme el alma. No lo toques, gritó mi abuela, lanzándose hacia la sombra con el frasco de líquido oscuro que había encontrado en el ático. El líquido salpicó la sombra, y ésta soltó un grito desgarrador. Por un momento, todo quedó en silencio. La sombra retrocedió, pero no desapareció del todo. Esto no ha terminado, Clara, dijo antes de desvanecerse en la oscuridad. Después de aquello, mi abuela y yo no dijimos una palabra. Ella limpió el frasco y lo volvió a guardar en el ático, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que aquello no era el final. Las palabras de la sombra seguían resonando en mi mente: esto no ha terminado. Después de aquella noche, la casa de mi abuela nunca volvió a sentirse igual. Había un aire de vigilancia constante, como si algo o alguien estuviera esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Mi abuela, por su parte, parecía más cansada que nunca, como si cargar con aquel secreto le estuviera quitando la poca vitalidad que le quedaba. Abuela, necesitamos hablar de lo que pasó, le dije una mañana mientras ella preparaba café en la cocina. No, respondió sin siquiera mirarme. No necesitamos hablar de eso. Si necesitamos, ¿qué era esa cosa? ¿Qué fue ese pacto que hiciste? ¿Por qué me afecta a mí? Finalmente, dejó la cuchara sobre la mesa con un golpe seco y se giró hacia mí. Porque el pacto no es solo mío. Es de nuestra sangre. Y mientras ese precio no se pague por completo, ninguno de nosotros estará a salvo. Sus palabras me dejaron helado. Hablar de nuestra sangre significaba que esto no terminaría conmigo, sino que podría extenderse a mis hijos, si llegaba a tenerlos, y a los hijos de ellos. Dime todo, le exigí. Si no me lo dices, ¿cómo se supone que voy a defenderme? Suspiró profundamente, como si estuviera cargando una montaña invisible sobre sus hombros. Está bien, dijo finalmente. Te contaré todo. Pero quiero que entiendas algo: saber la verdad no te hará más fuerte. Te hará un objetivo. Nos sentamos en la sala, la misma en la que había enfrentado a aquella sombra, y ella comenzó a hablar. Cuando era joven, la pobreza nos asfixiaba. Mi madre había muerto cuando yo tenía solo 10 años, y mi padre, aunque trabajador, no podía mantenernos a mis hermanos y a mí. Teníamos hambre casi todo el tiempo, y cuando cumplí 15 años, supe que no podía seguir así. Necesitaba algo más, algo que me sacara de ese infierno. Hizo una pausa para beber un sorbo de café, sus manos temblorosas dejando pequeñas ondas en el líquido oscuro. Fue entonces cuando conocí a un hombre llamado Don Mateo. Decían que era un brujo, un hombre que sabía cosas que nadie más podía saber. En el pueblo lo evitaban, pero yo estaba desesperada. Un día fui a buscarlo y le rogué por ayuda. ¿Qué te dijo?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Me advirtió, dijo, con la mirada perdida en el suelo. Me dijo que los favores que pedían no eran gratis, que siempre había un precio. Pero yo no le presté atención. Le dije que haría lo que fuera necesario. ¿Y qué pasó? Me llevó a su casa, una cabaña en medio del bosque. Allí me hizo pasar por un ritual.
Me dijo que tendría que ofrecer algo a cambio de la ayuda que buscaba. No puedo darte nada si no estás dispuesta a sacrificar algo, me dijo. Y en ese momento, pensé que hablaba de cosas materiales, dinero, joyas, lo que fuera. Pero no. Hablaba de algo mucho más profundo. Mi abuela se detuvo, su respiración entrecortada. Su rostro reflejaba el dolor de aquellos recuerdos, pero no dejó de hablar. Esa noche, don Mateo me entregó un pequeño espejo y me dijo que esperara. Me explicó que tenía que hablar con él. No sabía a quién se refería, pero antes de que pudiera preguntar, las luces de la cabaña se apagaron y una voz comenzó a hablarme desde el espejo. No era una voz humana. Era algo más, algo que no puedo describir. ¿Qué te dijo esa voz? Me ofreció riqueza, salud y protección para mi familia. Todo lo que yo deseaba. Pero el precio no era para mí, sino para mi descendencia. Lo que te doy a ti, lo tomaré de tus hijos, me dijo. En mi desesperación, acepté. Las palabras de mi abuela me dejaron atónito. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y luego qué pasó? Todo cambió después de esa noche. Mi padre consiguió un mejor trabajo, mi familia dejó de pasar hambre y yo pude casarme con el hombre que amaba. Durante años, creí que había vencido al destino, que aquel pacto no tendría consecuencias. Pero me equivoqué. Comenzaron a suceder cosas extrañas después de que mi padre nació. Mi abuela lo explicó con un detalle aterrador. La primera señal fueron los sueños. Pesadillas que no tenían sentido pero que todos compartíamos. Luego vinieron los accidentes, pequeñas cosas que siempre parecían demasiado coincidentes para ser casualidades. ¿Y después? Después llegó el turno de tu padre. Él también empezó a ver cosas, a escuchar voces. Pero nunca se lo contó a nadie, porque creía que estaba volviéndose loco. Y ahora, hijo, te toca a ti. Sus palabras me paralizaron. Todo comenzó a encajar, las sombras que había sentido en la casa, las voces que a veces escuchaba por la noche, todo apuntaba al mismo origen. Entonces, ¿no hay forma de detenerlo?, le pregunté. Mi abuela guardó silencio por un momento, antes de responder, hay una forma. Pero no es algo que podamos hacer solos. Requiere enfrentarlo cara a cara. Y te advierto, no todos sobreviven al intento. Aquella noche, no pude dormir. Las palabras de mi abuela seguían resonando en mi mente, y por primera vez en mi vida, sentí que algo verdaderamente oscuro estaba persiguiéndonos. El pacto no había terminado. Y yo no sabía si estaba preparado para lo que venía. La atmósfera en la casa se tornó aún más pesada después de aquella conversación con mi abuela. Cada rincón parecía susurrar secretos oscuros, y las sombras en las esquinas parecían más profundas, más vivas. No podía sacarme de la cabeza sus palabras, hay una forma, pero no todos sobreviven al intento. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché un ruido extraño en el pasillo. Era un sonido rítmico, como si alguien arrastrara algo pesado sobre el suelo de madera. Me levanté lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Al abrir la puerta de mi habitación, el aire se sentía frío, casi helado. Abuela, susurré, pero no obtuve respuesta. El pasillo estaba vacío, pero el ruido persistía, más fuerte ahora, como si se acercara. Caminé hacia el final del corredor, donde una tenue luz parpadeaba desde la sala. Allí estaba mi abuela, sentada en su silla favorita, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Frente a ella, el espejo que había mencionado en su historia. ¿Por qué sacaste eso?, le pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. No lo saqué yo, respondió con un hilo de voz. Él lo hizo. ¿Quién? Él. El que está al otro lado. Antes de que pudiera responder, el espejo comenzó a oscurecerse, como si una niebla negra estuviera llenándolo desde adentro. La luz de la lámpara titiló y se apagó, dejándonos en penumbras. Un murmullo bajo comenzó a emanar del espejo,
una mezcla de voces que hablaban en un idioma que no reconocía. Mi abuela me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. No mires directo al espejo, me advirtió. Si lo haces, podría atraparte. Pero era imposible apartar la mirada. Había algo hipnótico en aquel vidrio oscuro, como si tuviera vida propia. Por un momento, juraría que vi un par de ojos brillantes observándome desde el otro lado. Y mírame, gritó mi abuela, sacudiéndome. El hechizo se rompió, y aparté la mirada justo cuando una mano negra y huesuda emergió del cristal, rozando el borde del marco. «Está aquí», susurró mi abuela. La habitación se llenó de un olor a azufre, y una sombra enorme comenzó a formarse detrás del espejo. La figura era alta, desproporcionada, con extremidades alargadas y una sonrisa que no parecía humana. Sus ojos brillaban como brasas, y cuando habló, su voz era un coro de susurros y gritos al mismo tiempo. «Han pasado años», dijo la figura, su mirada fija en mi abuela. «Pensaste que podrías escapar de nuestro acuerdo, ¿verdad?» «No he escapado», respondió mi abuela, su voz firme a pesar de su evidente miedo. «Siempre he cumplido con lo que me pediste». «¿Cumplido?». La criatura rió, un sonido que me heló la sangre. «Tu tiempo se acabó, vieja. Ahora es su turno». La figura giró lentamente su cabeza hacia mí, y sentí un peso indescriptible en el pecho, como si estuviera siendo aplastado. «Él es fuerte», continuó la sombra, acercándose un paso más. «Puede resistir más de lo que tú jamás pudiste. Pero primero, debo probarlo». Antes de que pudiera reaccionar, la criatura extendió una de sus manos hacia mí. El aire a mi alrededor se volvió más frío, y mi visión comenzó a oscurecerse. Escuché a mi abuela gritar algo, pero sus palabras se desvanecieron en un eco distante. De repente, estaba en otro lugar. Ya no estaba en la sala de mi abuela, sino en un espacio vacío, infinito, cubierto por una neblina gris. No había sonidos, excepto el latido acelerado de mi corazón. «Bienvenido», dijo la voz de la sombra, resonando a mi alrededor. «Este es el lugar donde se decide tu destino». Frente a mí aparecieron 3 puertas, cada una diferente. La primera era de madera vieja, con símbolos grabados que no entendía. La segunda era de metal, oxidada y con un aspecto inquietante. La tercera parecía hecha de cristal, frágil y transparente. «Escoge», dijo la voz. «No voy a jugar a tus juegos», respondí, tratando de sonar más valiente de lo que realmente me sentía. La sombra apareció detrás de mí, su presencia opresiva. «No tienes opción. Escoge, o yo lo haré por ti». Miré las puertas, sintiendo que cada una de ellas escondía algo peor que la anterior. Finalmente, decidí abrir la puerta de madera, esperando que fuera la menos peligrosa. Al empujarla, el aire cambió. Ahora estaba en un bosque oscuro, donde los árboles parecían retorcerse y sus ramas se movían como si fueran manos. De repente, escuché pasos detrás de mí. Volteé rápidamente, pero no vi nada. Los pasos continuaron, más cerca ahora, y una risa suave llenó el aire. «Bien», dijo la voz de la sombra. «El juego ha comenzado». La sensación de ser observado era insoportable. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando por aquel bosque, pero cada paso se sentía como si me llevara más lejos de cualquier esperanza de escapar. Al final del camino, vi una luz tenue. Al acercarme, me di cuenta de que era un altar, y sobre él había un objeto cubierto por un paño negro. «No lo toques», dijo una voz débil detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a una mujer, pálida y con ojos llenos de lágrimas. «Si lo tocas, nunca volverás». «¿Quién eres?», pregunté, pero antes de que pudiera responder, la sombra apareció de nuevo, envolviéndonos a ambos en su oscuridad. «Las reglas son mías», dijo la criatura, y su risa resonó mientras todo a mi alrededor se desvanecía una vez más. La lucha apenas comenzaba, y aunque no sabía cómo terminaría, algo me decía que este pacto era mucho más profundo y antiguo de lo que mi abuela me había contado.
La habitación giraba en un torbellino de sombras y murmullos. Lo último que recordaba antes de despertar era la risa grave de la sombra y el rostro de la mujer que me advertía sobre no tocar el objeto en el altar. Ahora estaba de vuelta en la sala de mi abuela, pero algo no estaba bien. El espejo seguía allí, pero su superficie era un remolino de oscuridad líquida. Mi abuela estaba de pie frente a él, su cuerpo rígido como si estuviera bajo algún trance. Susurraba algo en un idioma que no reconocía, mientras sus manos temblaban al extenderse hacia el cristal. «Abuela», grité, corriendo hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, algo me detuvo. Era como si una barrera invisible me impidiera acercarme más. «No lo entiendes, niño», dijo ella sin voltear, su voz baja y cargada de una tristeza profunda. «Esto no es solo un pacto. Es una cadena. Y si no hago esto, él vendrá por todos nosotros». Quería gritarle que se detuviera, que no había nada en este mundo que valiera el precio que estaba a punto de pagar. Pero antes de que pudiera decir algo más, una fuerza me empujó hacia atrás, y el espejo se iluminó con un brillo carmesí. Del cristal emergieron más manos negras y huesudas, rodeándola como si quisieran arrastrarla al otro lado. «No te acerques», me advirtió, esta vez girando la cabeza hacia mí. Sus ojos brillaban de un extraño color plateado, como si ya no fueran los suyos. «¿Qué estás haciendo?», logré preguntar, con el corazón latiendo con fuerza. «Estoy cerrando la puerta», respondió. Pero algo no encajaba. La sombra apareció de nuevo en el reflejo del espejo, más grande que antes, llenando toda la superficie con su presencia. Su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes afilados y grotescos. «Qué conmovedor», dijo con su voz de múltiples tonos. «Intentas liberarte, vieja, pero sabes que eso no es posible. El pacto está grabado en tu sangre». La abuela ignoró sus palabras y continuó susurrando aquel extraño cántico. Su voz se hacía más fuerte, más desafiante, mientras el espejo comenzaba a vibrar. De repente, el diablo extendió una de sus garras y tocó la frente de mi abuela. Ella gritó, un sonido que me heló la sangre. Era un grito lleno de agonía, pero también de desafío. «No voy a dejar que él te tenga», dijo, volteándose hacia mí mientras lágrimas rodaban por su rostro. Fue entonces cuando noté algo extraño en la habitación. Las paredes comenzaban a cambiar, como si estuvieran derritiéndose en sombras líquidas. El suelo también se sentía inestable, como si estuviera flotando en un vacío. La figura del diablo se giró hacia mí, sus ojos brillando con un hambre insaciable. «Tu sangre también es parte del pacto», dijo. «Y eso significa que no puedes escapar de mí, niño». «Déjalo en paz», gritó mi abuela, levantando una mano hacia él. Una luz blanca y cegadora salió de su palma, impactando directamente en el espejo. Por un momento, todo se detuvo. La sombra retrocedió, gruñendo de furia, mientras el espejo comenzaba a agrietarse. Pero la victoria fue breve. La criatura soltó una carcajada que resonó en toda la habitación, y las grietas en el espejo se detuvieron. «¿De verdad crees que puedes romper un pacto que ha sido sellado por generaciones?», preguntó el diablo. «Tu pequeño truco no es más que un retraso. Y ahora, es su turno de elegir». De repente, el suelo bajo mis pies desapareció, y me encontré cayendo en un abismo oscuro. Podía escuchar a mi abuela gritar mi nombre, pero su voz se desvanecía con cada segundo. Finalmente, aterricé en un lugar que no reconocía. Era un bosque, pero no como el que había visto antes. Los árboles eran negros y retorcidos, y el cielo estaba cubierto por nubes rojas que parecían arder. En el centro del claro donde había caído, vi un altar. El mismo altar que había visto en la visión anterior. «Tu abuela no puede salvarte ahora», dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi al diablo, ahora más grande y más intimidante que nunca. «Pero tal vez puedas salvarla a ella, si estás dispuesto a hacer un sacrificio». El altar comenzó a brillar, y sobre él apareció un libro antiguo, con la cubierta hecha de algo que parecía piel humana.
junto al libro, un cuchillo ceremonial descansaba sobre un paño negro. Todo lo que tienes que hacer, dijo el diablo, acercándose lentamente, es escribir tu nombre en este libro con tu sangre. Si lo haces, dejaré que ella viva. Pero si no... Dejó la amenaza en el aire, pero no necesitaba terminarla para que entendiera lo que quería decir. ¿Por qué haces esto?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Porque puedo, respondió con una sonrisa. Porque el miedo humano es mi sustento, y tú y tu abuela son las mejores fuentes de desesperación que he encontrado en mucho tiempo. Miré el libro y luego al diablo. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias terribles, pero no podía quedarme ahí sin hacer nada. El altar comenzó a emitir un zumbido bajo, como si me estuviera llamando, y sentí que mi voluntad se debilitaba. El tiempo parecía detenerse mientras luchaba con la decisión. Y aunque sabía que mi abuela había hecho todo esto para protegerme, no podía evitar sentir que el verdadero enemigo no era el diablo, sino el pacto que nos había encadenado a él. El diablo me miró con paciencia infinita, esperando a que diera el siguiente paso. El altar parecía respirar, su resplandor pulsaba al ritmo de un corazón maligno. Sentía el peso de la mirada del diablo, y aunque todo mi ser quería huir, sabía que no podía dejar a mi abuela atrapada en este juego siniestro. Decide ya, dijo el diablo, su voz retumbando como un trueno. Tu silencio no me sirve de nada. Miré el cuchillo ceremonial sobre el altar y luego a mi abuela. Ella seguía atrapada en el espejo, sus manos presionadas contra el cristal como si intentara alcanzarme. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sus labios murmuraban algo que no podía oír. De pronto, una memoria de mi infancia cruzó mi mente. Mi abuela siempre decía, la fe puede romper cualquier cadena, pero también puede destruirte si no sabes cómo usarla. Entonces lo entendí. Este no era un trato que podía ganar siguiendo las reglas del diablo. Tenía que romperlas. Me acerqué al altar lentamente, fingiendo estar dispuesto a cumplir con lo que pedía. Tomé el cuchillo en mis manos, sintiendo el frío del metal penetrar mi piel. El diablo me observaba con una sonrisa de satisfacción, como si ya hubiera ganado. Eso es, dijo con suavidad. Escribe tu nombre, y todo esto terminará. En lugar de seguir sus instrucciones, levanté el cuchillo y lo arrojé directamente al espejo. La hoja atravesó el cristal con un estruendo ensordecedor, y el espejo se quebró en 1000 pedazos, liberando una explosión de luz blanca que llenó toda la habitación. El diablo rugió de furia, su cuerpo tambaleándose mientras retrocedía, envuelto en sombras que comenzaban a disiparse. No puedes destruirme, gritó, su voz descomponiéndose en ecos. Tal vez no pueda destruirte, le respondí, pero puedo sacar a mi abuela de tu juego. El espejo se desmoronó por completo, y mi abuela cayó al suelo, jadeando como si hubiera estado reteniendo la respiración durante años. Corrí hacia ella, ayudándola a levantarse mientras el diablo se desvanecía lentamente. Esto no ha terminado, dijo él, ahora reducido a un mero susurro. El pacto sigue en tu sangre, y algún día volveré por ti. Pero antes de que pudiera responder, todo quedó en silencio. La habitación volvió a su estado normal, como si nada hubiera ocurrido. Mi abuela y yo nos miramos, ambos sabiendo que habíamos ganado, pero a un precio. El pacto no había sido completamente roto, solo pospuesto. Ella sabía que su tiempo se estaba agotando, y yo entendí que algún día tendría que enfrentar al diablo por mi cuenta. Lo siento, niño, dijo mi abuela, su voz cargada de dolor. Quería protegerte, pero no fui lo suficientemente fuerte. Fuiste más fuerte de lo que crees, le respondí, abrazándola. Nos quedamos allí, rodeados de los restos del espejo, sabiendo que el diablo siempre estaría al acecho, esperando el momento adecuado para regresar. Pero en ese instante, estábamos juntos, y eso era suficiente para resistir lo que vendría.